primera actividad esta así tan libre que les he dado, algunos me han mandado solo las fotos. Algunos me han mandado la foto y dentro de la foto han marcado los vectores. Otros han elegido dibujos de internet y han marcado los vectores. Otros han elegido dibujos, han marcado los vectores y lo han graficado en ejes coordenados. Y hubo otros que le dieron hasta una interpretación filosófica a la cosa, estuvo muy, muy gracioso eso. Anoche nos reíamos con el autor, ¿sí? Por cómo había interpretado las cosas. No sé si va a salir un gran ingeniero, pero que va a vender, pero eso les aseguro, un vendedor de primera nos salió. Entonces, bueno, está bueno ir conociendo los talentos de cada uno. Mientras busco lo que les quiero mostrar, les cuento. Hemos tomado examen final el lunes. Ay, jovencitos, no se imaginan lo que fue ese examen. Hacía mucho tiempo, más de un año diría yo, que no sufría tanto un examen. Aprobaron 4 de 28. O sea, horrible. Un examen horrible. Pero no había ni siquiera, poniendo buena voluntad, la posibilidad de que aprueben. Y fallaron en temas muy directos, muy concretos. Uno de los temas en los que fallaron todos fue en el tema de hoy, en estática. Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, les voy a compartir ahora uno de los trabajos. Este trabajo vino en hoja 4, en Word. Profe, Sí, unos minutos antes de que finalicemos las clases, ¿me puedo sacar una duda con usted sobre vectores? sí. ¿O Bien. quiere sacarla ahora que estamos hablando de vectores? No tengo problema. Bueno, si es sobre cómo se tiene que resolver, por ejemplo, la forma polar. Quisiera que me la explique porque yo la verdad me olvidé de ese tema, me olvidé un poco de ese tema. Bueno, muestro esto y Bien, explicamos. sí, gracias. Tengo, eh, era buscar 3 ejemplos de vectores que usemos cotidianamente. Entonces él puso un chico pateando una pelota. Y dice, es una persona pateando una pelota, al patear ejerce una fuerza sobre la misma, mientras que el viento, que siempre está presente, algunas veces más, otras veces menos, también actúa sobre ella. Esta pelota obviamente tiene un peso propio. Entonces nosotros planteamos que el vector A es la patada, ¿sí? La fuerza que ejerce el chico. El vector C es la fuerza del viento. Y de este producto vectorial, que no necesariamente está a 90, sino que puede tener un ángulo más chico, nos sale la dirección que lleva y el sentido que lleva la pelota, o sea, la trayectoria de la pelota va a ser este vector B. Luego le explicó el caso de alguien que quiere arrastrar una caja, ¿sí? La caja tiene un peso propio y se está moviendo porque esta chica está empujándola. Ahora bien, a raíz de que la caja tiene un peso, ese peso incide sobre el suelo y a esta acción, que es el peso, se le opone una reacción a la que llamaremos normal, ¿sí? Esas dos fuerzas, peso y normal, me generan una respuesta del suelo que se llama fuerza de roce. La fuerza de roce
es la medida de la oposición al desplazamiento que tiene, al desplazamiento de este cuerpo, ¿sí? Entonces él eligió con criterio, como un interesante criterio el ejemplo. Y luego, otro ejemplo muy cotidiano, que es el de la hamaca. Una hamaca, si ustedes la ven, son dos vectores paralelos, ¿sí? Cada cadena es un vector, una tensión que está soportando el peso del muchachito este. Cuando la hamaca está acá, quieta, porque no hay nadie encima de ella, o recién se está sentando la persona, la hamaca está en equilibrio. Ahora, cuando la persona se impulsa y va hacia atrás, la hamaca se aleja una determinada cantidad de grados de la posición vertical. Y por efecto de esta fuerza vertical, que es el peso, y su descomposición, es que el niño puede volver a su posición de equilibrio y pasar hacia el otro extremo y volver, ¿sí? Este movimiento sería perpetuo, o sea, para siempre, si no hubiera el roce del viento, ¿sí? Que va haciendo que la hamaca se detenga hasta que quede quieta de nuevo. Estuvo muy bien planteado el ejercicio de este chico. Buscamos otro. Se están cargando. ¿Siguen viendo la hoja blanca? No, estamos viendo unos autos. ¿Unos autitos amarillos? Correcto, correcto. Bien. Sí, Entonces, el uso de los vectores en la vida cotidiana, este señor está empujando el autito, ¿sí? Y está haciendo una fuerza, igual que el caso de la niña que está empujando la caja. Esa fuerza puede ir en esta dirección y en el sentido a la derecha, o puede ser en la misma dirección y en el sentido a la izquierda, ¿sí? El autito tiene un propio peso que también está trabajando mientras él lo empuja. Y acá el vector velocidad es un vector casualmente. Este chico lleva un carrito empujando. Cuando lo empuja, acá lo empuja con una tensión, y así se pone de manifiesto la fuerza, ¿sí?, que él está utilizando. Como estos dos ejemplos, doy otro más. Voy a dar otra más, para que vean que hay muchos compañeros que se han presentado, los del chat y los que han entregado por correo institucional también, ¿no? Estos son algunos de los que han rendido. Bueno, acá están las fotos que yo les decía. Fíjense al peso del perro, ¿sí?, que viene hacia abajo, y ya lo vamos a ver enseguida en la clase de estática. Se opone una reacción de la silla, que es esta fucsia, ¿sí? La roja, a ver si lo puedo ampliar, ahí está, ahí lo amplié bien. Este guapo que está acá, hay
la fuerza peso es la roja, ¿sí? Y la fucsia es la reacción de la silla sobre él. Es una belleza el perro. Acá tenemos otro ejemplo clásico. Tenemos la luminaria y el cable que lo une al techo, que se supone que es fijo. Entonces tenemos a la acción del peso de la luminaria se opone la reacción esta amarilla, que es la tensión del cable. Y acá hay una cuerda, ¿sí? Lo fucsia indica que está la cuerda ahí. Y hay un peso colgado sobre ella, ¿sí? 2 pesos en realidad, colgados sobre ella. Estos son casos realmente de todos los días, ¿sí? Muy práctico los ejemplos del caballero. Bueno, vuelvo acá. ¿Qué era lo que necesitabas que te explique de las coordenadas polares? ¿Qué era lo que necesitaban de las coordenadas polares? Disculpe, profe, tenía el micrófono apagado. No, Bien. quería saber cómo se resolvería, o sea, cuál sería la fórmula para representar vectores en forma polar. Eso quería saber. Bien. En las coordenadas polares nosotros trabajamos con radio y ángulo con respecto a un origen que habitualmente establecemos en el eje X, ¿sí? Habitualmente. Entonces, perdón. Estas coordenadas se van a referir a este radio R y al ángulo θ, phi, que estoy midiendo a partir del eje X, ¿sí? A este radio, como siempre, puedo descomponerlo en la componente X y la componente Y. O Rx y Ri, como prefieres, ¿sí? Entonces, esto sería R por el seno de θ, o de phi. Y esto sería... ¿Profe? Sí. ¿Qué está compartiendo en pantalla ahora? Sí. No, es que no se ve. Ay, perdón. No sé si se ve, profe. A mí no se me ve la ve. pizarra. Yo sí Sí se ve. veo. Sí estoy escribiendo, profe. Bien, la vuelvo a compartir por las dudas. ¿Se ve ahora? No, a mí no se me ve, me aparece por ahora solo los miembros de esta organización pueden participar muy pronto. Porque creo que no estás, ¿Sos invitado? Yo entré por el link. No estás no estás con correo institucional, ¿verdad? Sí, debe ser por eso. Sí, sos invitado. Acá dice que sos invitado. Por eso no lo puedo ver. Hagamos una cosa. Te lo explico por el chat privado cuando terminemos. Bien, bien, profe. Bueno, gracias. Listo. Vamos ahora. Yo ni sé dónde ando. Ahora voy a buscar
el Power que tengo que mostrarles. Y creo que ya para esta clase, que llevamos 5 clases teóricas dadas, podríamos ser sinceros y preguntarnos si a ustedes les resulta bien, entienden cuando hay Power, o prefieren que yo escriba en la pizarra. Los Power están muy buenos, profesora. Bueno, muchas gracias. Yo intento que en el Power queden las ideas, fuerzas que ustedes tienen que trabajar. O sea, aparte viene en el orden del libro para que ustedes sepan que esos temas tienen que abordar. Pero hay gente a la que lo desconcentra o se fijan en el dibujito y no en lo que estoy diciendo. Es más, hay comisiones que me piden, no, preferimos que usted hable. Yo no los quiero marear hablando porque sé que hablo mucho, pero por eso quería preguntar, ¿sí? Si ustedes en cualquier momento ven la necesidad, porque no entienden, ¿sí? Si ustedes ven la necesidad de pedirme que lo haga de otra manera, lo hacen con confianza, ¿sí? Gracias, Bueno, profesor. vamos a comenzar con la unidad 2, que se llama estática. ¿Y qué es la estática? Es la parte de la física que estudia las fuerzas que están en equilibrio, ¿sí? Para nosotros, ¿cuál es la primera idea que nos surge de la palabra equilibrio? Fuerza igual a cero. Ajá. Esa es una, que las fuerzas son igual a cero. ¿Y cuál otra? Cuando ustedes dicen las fuerzas son igual a cero, ¿qué significa? Que todas las fuerzas que están actuando se suman y el efecto final es nulo. Ejemplo clásico, un clasicazo, la cinchada. Tenemos la cuerda. En la mitad de la cuerda atamos un pañuelito y para un lado se ponen 3 personitas y para el otro se ponen 2 personitas. Pero este es forzudo, ¿sí? Bien. ¿El juego en qué consiste? En que ambos equipos hagan fuerza en sentidos contrarios, ¿sí? Entonces diremos que gana el que mueve esto de la posición que hemos tomado, por lo general en el piso. ¿Qué se hace? Una marca para saber quién pasó de un lado o del otro. Entonces, decimos que estamos en equilibrio cuando... Disculpe. Sí. ¿Va a grabar la clase? Bien por vos. Ahí estamos. Estamos grabando. No está grabando todavía. Ahora sí, profe. Ahora sí. Estamos grabando la reunión de la unidad 2 de Física 1
denominada estática, y estamos presentando la definición que nos dice que es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Y el primer ejemplo que se me ocurre es el de la cinchada, en donde hay una cuerda que tiene una marca y de ambos lados de la cuerda se ponen equipos, grupos de personas que van a empujar en sentidos contrarios, ¿sí? En uno y en otro sentido. Lo que nosotros sabemos es que el grupo que hace que la marca salga de la zona de equilibrio, ese es el que gana. Ahora, si la marca siempre está sobre la zona de equilibrio, significa que la fuerza que hace todo este grupo es igual a la que hace este grupo, ¿sí? Eso significa que actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, ¿sí? Ahora, vamos con la primera parte. Yo tengo el piso y una caja. Esa caja que está ahí solita, ¿está en equilibrio? No. Sí, sí, estarían en equilibrio. Porque a pesar del terreno siempre se mantiene derecha la parte de arriba de la caja. Busquemos otra explicación. ¿Es correcto lo que decís en cuanto a que sí se mantiene en equilibrio? Pero busquemos otra forma de explicarlo. Yo tengo la caja. Que está ahí quietita, ¿sí? Está apoyada en el suelo. Si no hay ninguna fuerza a la vuelta, si no hay ninguna niña que venga o niño que, que venga a empujarla, este cuerpo va a estar en equilibrio, porque no hay ninguna fuerza que exista alrededor de él, ¿sí? No hay ninguna fuerza que exista alrededor de él. Todo lo que yo voy grabando, después lo dejo limpio de nuevo al Power para que cuando se los pase esté lo más prolijo posible, ¿sí? El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de fuerza. Desde que comenzamos la materia hemos estado hablando de fuerza y pareciera que es un concepto que todos entendemos. ¿Alguien me puede contar qué es una fuerza? Leyendo el Power. Él puede modificar el estado de un cuerpo, ingeniera. Bien, es aquello que puede modificar un estado en el que se encuentra el cuerpo. De acuerdo. Ahora bien, fuerza, la definición tiene dos partes. Fuerza es todo aquello que es capaz de modificar la velocidad del cuerpo. Esa es la primera parte. Entonces, mi cuerpo estaba quieto. Estaba quietito ahí en el piso. Y se aplica una fuerza y comienza
a moverse. En el instante t0 tenía una velocidad igual a 0. En el instante t1, cuando yo ya apliqué la fuerza, tiene una velocidad v1. ¿Sí? Entonces, ahí veo yo que la fuerza sí le ha modificado la velocidad al cuerpo. ¿Sí? Y la segunda mitad dice, es todo aquello que es capaz de modificar la velocidad de un cuerpo y o deformarlo. El ejemplo que se nos ocurría ayer era un alumno de la facultad viene llegando por la Italia y de pronto en su bicicleta y de pronto el 7 frena abruptamente. Abruptamente. Cuando el 7 frena abruptamente, ¿qué le pasa a la parte delantera de la bicicleta? Concretamente a la rueda. ¿No? Y se van a humedecer y se van a aterrizar, tío. La cubierta se achata poco. Sí. Este es el colectivo, ¿sí? Ahí se le ve la otra rueda. Y aquí venía llegando nuestro santo arriba de su bicicleta. Esto va a ser, parece una de esas bicicletas primitivas. Era ahí. No sé si les conté ya de Hugo, de un alumno que tenía que todo el tiempo me criticaba los dibujos. Y un día me enojé y le dije, bueno, pasá y hacelo vos. Y cuando pasó se dio cuenta, ¿sí?, que cuando estás adelante no es tan sencillo para nada. Ahí, bicicleta, pues. Yo le estaba por decir lo contrario, profe. ¿Cómo? Yo le estaba por decir lo contrario. ¿Que no es fácil? ¿O que es fácil? No, que es tan bueno. Que dibuja bien, claro. Esto es para... A ver, yo hago el monigote por dos motivos. Primero, los distiendo a ustedes. Segundo, me distiendo yo, ¿sí? Entonces, así lo vamos haciendo. No hay nada mejor que reírse de uno mismo. Que el profesor se defiende bastante bien con eso. Es difícil, la verdad, usar el lapicito para eso. Es muy difícil usar la tableta. Me ha costado mucho. El año pasado era un desastre. Y bueno, ya después le fui encontrando la vuelta. Aparte, yo doy clase en una mesa circular, entonces no apoyo bien y lo que nos enseñaron en dibujo en la primera clase es que cuando vamos a hacer un trazo recto tenemos que apoyar el codo, ¿sí? Bueno, a mí cuando está con la mesa redonda se complica. Bueno, dejemos de lado esas cosas, pero acá lo importante es que fuerza es aquello que modifica o la velocidad o la forma del cuerpo, ¿sí? Entonces, veamos al muchacho deportista este que tenemos acá abajo. Mira, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad en un cuerpo, la caja que usted acaba de dibujar, sí. ¿Estaría actuando en equilibrio eso? Ahí, la caja que estaba quieta. Sí. La caja que estaba quieta está afectada por su propio peso y la gravedad y por la normal, ¿sí?, que es la reacción del piso al peso. Pero el peso es la masa de esta caja por la gravedad. Masa, que es una característica de los cuerpos que tiene la cualidad de ser constante. ¿Sí? Entonces, 5 gramos de masa, si una manzana
tiene una masa de 5 gramos, los tendrá en Tucumán, en el Himalaya, en la fosa de las Marianas en pleno Pacífico o en la Luna. Los 5 gramos son inalterables. Es la cantidad de materia que contiene ese cuerpo, ¿sí? Ahora, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad en este caso, va a ser un valor bastante más variable. Tampoco crean que varía mucho, varía entre 9,72 metros sobre segundo al cuadrado y 9,81. Ayer o anteayer, me preguntaron, profesora, ¿y podemos trabajar con G igual a 10? Desde el punto de vista práctico, multiplicar por 10 es mucho más rápido, ¿verdad? Agregan un 0 y ya. Pero físicamente no es cierto. La gravedad nunca pasa, o sea, el 9,81 es el techo, ¿sí? Jamás llega a 10. Jamás llega a 10. Entonces, por eso yo prefiero que usen 9,81 o 9,80, que es el valor que tenemos acá en Tucumán, ¿sí? Esa variación, el 9,81 sería en el nivel del mar, es decir, en el 0,0. ¿Nosotros a cuántos metros vivimos? ¿A cuántos metros de altitud vivimos? Tucumán. 4.500. 456 metros sobre nivel del mar, ¿sí? Importante. Acá teníamos 9,81. Acá tenemos 9,8, ¿sí? Y si vamos al Himalaya, que tiene 7.800 metros, ¿sí? Ahí tendremos 9,72, ¿sí? ¿Qué quieren decir estos tres valores? Que cuando yo más me acerco al centro de la Tierra, y enseguida vamos a hablar del centro de la Tierra, cuando yo más me acerco en el centro de la Tierra y el nivel del mar es eso, la superficie, ahí tengo el 9,81. Y cuando me alejo, cuando estoy más arriba, ¿sí? El Himalaya anda por acá, es cuando se me va achicando el valor de la gravedad, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de Alfredo, esta situación que tenemos acá es de completo equilibrio, porque a esta fuerza, que es la única presente, porque no hay fuerzas externas, se le opone esta otra fuerza, que es igual y de sentido contrario. ¿Se entiende? Perfecto, sí, gracias. Bien. El tema de abollarlo, voy a borrar todo esto, queda grabado, así que no se preocupen, ¿sí? El tema de abollarlo, estirarlo, romperlo, enseguida ya llegamos al estirarlo. Guárdense la idea del estirarlo. ¿Ustedes qué elemento para estirar conocen? ¿El elástico o un resorte? Una onda, que es una goma, un elástico de alguna forma. Una Sí, cámara de cubierta. Cama elástica. Un resorte. ¿Qué reforzamos el concepto? Fuerza es la causa directa de los cambios en la rapidez y en las deformaciones que experimenta un cuerpo. Cualquiera de las dos definiciones estas son definiciones básicas que deben estar
totalmente sabidas, ¿sí? Es importante que sepan. Acá tenemos un barquito que es impulsado por el viento en la vela y eso genera una velocidad diferente que cuando no había viento. Y en el segundo caso está un nene con un pedacito de pan y lo está partiendo. Está deformándolo y cambiando, ¿sí? Creo que una plastilina, profe. Pedacito de pan, plastilina, papita salada, dijo uno que estaba con un hambre apache a eso de las 10 de la noche el martes, ¿sí? Sea lo que fuere, si fuera una plastilina, la está deformando. Si fuera una papita, le está cambiando la estructura, la está quebrando, ¿sí? Y si fuera un pedacito de pan, lo está arrancando. Bueno, lo podemos clasificar, de la plastilina el primero que me lo dice, mira vos. Podemos clasificar las fuerzas de dos maneras. Esta es una clasificación así como a grosso modo. Por un lado tenemos fuerzas externas, ¿sí? Son las que ejerce otro cuerpo sobre un cuerpo rígido considerado. Entonces está el auto parado, no tiene nafta, y nosotros llamamos a 3 o 4 amigos y empujamos todo. Fuerzas externas sobre el cuerpo rígido que es el auto, ¿sí? Ahora, fuerzas internas, cuando hablemos de fuerzas internas, vamos a estar hablando de las fuerzas que tiene un átomo, ¿sí? Que tiene una determinada estructura. A ver, lo vamos a hacer. Tiene una determinada estructura molecular. Al lado también tiene lo mismo, ¿sí? Tiene una determinada estructura y yo para romperlo, para cambiar esta estructura, ejerce una fuerza, una de sus componentes para romper la estructura. Y esta estructura reacciona tratando de mantener unidas las partes, ¿sí? Yo quiero cortar acá, entonces aparece una fuerza que va a tratar de volver a unir lo que teníamos. Yo lo corté. Y hay una fuerza que es igual y de sentido contrario, esta es F y esta es menos F, ¿sí? Y están tratando de unir esa estructura interna. Entonces, las fuerzas externas son independientes del cuerpo y se las aplico. Las fuerzas internas son propias del cuerpo. ¿Bien? Por ejemplo, profe. Seguimos. Sí. Un ejemplo de fuerza interna podría ser un pilar, por ejemplo, ya que por dentro tiene el hierro que lo mantiene, por ejemplo, parado, erguido. ¿Puede ser un ejemplo de fuerza interna? Claro, siempre y cuando sea parte de la estructura, sí. Sí, por eso sí, un pilar que sea parte de alguna estructura, igual se ha visto que los pilares tienen el hierro dentro, que es lo que lo mantiene. El que mantiene el cemento, sí. Que mantiene el cemento en sí. Exactamente. ¿Profe? Vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a empezar a medirle esas fuerzas, ¿sí? Y el método que vamos a usar es el método de cuando nosotros
estamos trabajando en laboratorio, hacemos este ensayo. Yo se los voy a explicar en la próxima diapositiva y vuelvo. ¿Qué es un dinamómetro? Dina es una medida de fuerza, ¿sí? En el sistema CGS, centímetro gramo segundo. Dina, medida de fuerza, mómetro, medidor. Entonces, en el laboratorio lo que ustedes van a ver es lo que sigue. Van a tener en su mesón un soporte de metal que tiene esta forma. Ese soporte tiene adosada, fija, una regla. ¿Sí? Del soporte yo cuelgo un resorte y del resorte voy a colgar un peso. ¿Sí? Esto es resorte y esto es un peso. Esto es una regla. Bien. Veámoslo aquí el resorte. El resorte que yo cuelgo es... ¿Qué cosa es un resorte? ¿Alguien sabe? Es un alambre en espiral. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Vendría a ser un alambre en espiral. Es un alambre que está retorcido, ¿sí? De una forma en particular. Hemos espiralado esto y sí, es un alambre. Entonces, un alambre en espiral que se lo puede aplastar y vuelve a su forma original. Un metal. Ahí y ahí. Es un cero. Ya llegamos, tranquilo. Yo voy a escribir ahora cuáles son las características de un resorte. Primero, el material. Siempre va a ser un metal. Puede ser de bronce, cobre, acero, aluminio, el metal que se les ocurra. Todos. Está su uso o finalidad. Según para qué lo voy a usar, es el tipo de resorte que voy a poner. Porque no es lo mismo el resortecito que yo tengo en el control remoto que el resorte que tiene el amortiguador de mi moto, o de mi bicicleta, o el del colectivo. No, el del auto. O el del auto. Cuando ustedes van a comprar un resorte en la ferretería, ¿cómo lo piden? Por pulgada. Y la medida que tiene. Habitualmente van y le dicen, quiero un cosito así, o así. Yo le pediría por el grosor y la separación del alambre, que digamos. Es una opción. Porque... Hablen tranquilos, los escucho. Supongamos que ustedes los mandan
O sea, ustedes son simplemente el mandadero, ¿sí? El pedido ya de este resorte. Entonces van y piden un cosito como es así. Entonces el ferretero tiene una santa paciencia, porque los ferreteros son gente de paciencia, porque todo lo que venden es difícil de explicar, ¿sí? A mí una vez me mandaron a comprar una crapodina, y a mí me costaba explicarlo en el negocio, en donde estaba comprando. Entonces no era un ferretero, pero era un negocio de autopartes, pero me miraban así, porque bueno, no sabían que yo era ingeniera, entonces pensaban que yo me iba a largar a llorar porque no iba a poder explicar qué era lo que buscaba, ¿sí? Pero a veces es difícil explicar. Pero el ferretero es un tipo tranquilo y dice, a ver, ¿para qué lo va a usar? ¿Sí? ¿Para qué lo va a usar? Entonces, ahora deme el tamaño. Les va a traer un muestrario donde están todos los resortes que él tiene y ustedes van a medir la medida de dedo que han llevado. ¿Sí? Seguimos, ya hemos alabado al ferretero y decimos que este resorte tiene que tener un diámetro definido, ¿sí? O sea, en toda la extensión de este alambre que está enrollado. Qué feo que salió esto. Luego tenemos un largo del resorte. Luego tenemos el radio. Esta es una espira y cada espira tiene un radio. Hay un determinado número de espiras. Y hay un paso entre espiras. Así que lo que decía hace rato un compañero no era tan descabellado. Estas 7 características del resorte, que por ahí también las pregunto, me determinan la constante del resorte. ¿Sí? La constante K del resorte sale de todo esto. ¿Bien? Y ahora paso a explicarle cómo funciona el resorte. Yo lo tengo acá, sin elongar, así como lo compré. Lo había traído de la ferretería, tenía mi atril y lo colgué. En la punta voy a empezar a ponerle peso. Cuando yo le pongo peso, esta posición inicial se elonga. ¿Por qué? Porque el peso que yo le puse o la masita que le puse es esta masa, por la fuerza de la gravedad, me determinan la fuerza peso, ¿sí? Y la fuerza peso hace que esto baje, venga hacia abajo, ¿sí? Entonces, la teoría del laboratorio dice que existe una fuerza de restitución que es igual a menos la constante K del resorte por el delta del alargamiento, ¿sí? ¿Por qué le llamamos fuerza de restitución? Porque el resorte vuelve a su forma original. Correcto, por eso, porque cuando yo lo descargo al resorte, o sea, cuando le saco esto, ya no está más,
el resorte intenta volver a su forma original. Si yo lo cargué dentro de determinados límites, porque si a un resortecito de esos que tengo en un control remoto le coloco... Claro, depende de la resistencia que le aplique. Correcto. Una masa de 5 kilos, obviamente él va a quedar todo estirado y no va a volver a su posición inicial, que era lo que yo quería. Entonces, esta gráfica que tengo acá y que ustedes van a hacer en hoja de papel milimetrado, dice que cuando el resorte está en su posición inicial, es decir, no está cargado, tiene una longitud de 6 centímetros. Cuando lo cargo con una pesa de 100 gramos, tiene una longitud de 9 centímetros. Cuando lo cargo con una pesa de 200 gramos, tiene una longitud de 12. Y cuando le pongo medio kilo, va a tener 21. ¿Sí? Esta curva está representando, perdón, esta curva en el caso particular es una recta, está representada por esta ecuación. El menos, recuerden, salen porque es una fuerza que lo vuelve a traer al resorte. La dibujo con rojo, así se la vean. La fuerza de restitución lo vuelve a traer al resorte a su posición de equilibrio. ¿Se entendió cómo se hace el ensayo? Entonces, me van a dar el K, me van a decir, tenés un resorte que tiene tal K. Y ustedes van a colocarle las pesas y van a ir sacando cuánto les sale este dibujo. Obviamente, los profesores de laboratorio les van a explicar que las medidas que ustedes van a hacer están impregnadas de un cierto error y ustedes la curva no va a salir específicamente así, sino que va a salir un poquito, van a ir tratando de acomodarla para que salga lo más recta posible, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que van a ver ustedes a futuro en el laboratorio. Espero que pronto, aunque para ser honestos, está bastante complicado todo esto de la pandemia, de los vacunados, de los no vacunados, de los que no colaboran y hacen tonteras. Bueno, se pone complicado. Profe, ¿qué significaba el K? El K es la constante del resorte. Constante. Ajá, bien. Esa es la constante del resorte. Bueno, entonces lo que yo pasé acá dice que... ¿Profe? ¿Sí? La constante del resorte sería igual a la fuerza a la que está estirando, o sea que lo está estirando el resorte. La constante del resorte es una característica geométrica que tiene el resorte. ¿Sí? ¿Se lo podría llamar resistencia? Está involucrada la resistencia, sí, pero es una característica geométrica propia del resorte, ¿sí? Que hace a esos 7 factores que yo escribí en la otra hoja. Entonces va a ser más grande o más chica de acuerdo a si yo le cambio el diámetro o el calibre al alambre, voy a tener una resistencia diferente que o sea, si tengo un resorte largo de calibre grueso y de bronce, voy a tener una resistencia y una constante K distinta que si tengo uno que es de no sé, cobre y que tiene la mitad del diámetro, por ejemplo, ¿sí? La constante hace a eso. Entonces hay ciertos dispositivos llamados dinamómetros que emplean la propiedad que tienen los resortes de alargarse y acortarse. Esa propiedad de deformarse, ¿se acuerdan? Deformarse. Entonces, de un modo directamente proporcional a la fuerza que le estoy aplicando. Es un ejemplo de deformación por aplicación de fuerza. La ley de deformación del resorte se conoce como la ley de Hooke. Así la conocemos nosotros, la ley de Hooke. Y su expresión vectorial es esta, que es la que yo escribí adelante. Bien.
Este delta de R, también llamado delta de X, es lo que se ha estirado el resorte. ¿De acuerdo? Bueno, ya saben. Entonces un resorte es un elemento merece elástico que es capaz de concentrar la energía, ¿no es cierto? Y después se desprende de ella. Es un disipador de energía. Sin que se deforme. Exactamente. Después vamos a darnos cuenta que durante todo el año vamos a trabajar con resortes, porque esto del disipar energía, el hecho de jugar con la deformación y con la propiedad de alargar y acortar, nos va a llevar a que todo el año estemos trabajando con resortes. ¿Le hago una consulta? Sí. Recién usted resorte de cobre, de bronce, yo tengo entendido, no sé, estoy equivocado, que los resortes se hacen con hierro acerado y se los somete a una temperatura para que puedan tener la característica de elasticidad. Claro. Sabía yo que es de cobre y bronce, como usted dice. A ver, o solo lo he dado como ejemplo, profesor. Una aleación. Habitualmente no es de un elemento, de un solo elemento, pero de cobre hay. Y el de bronce es algo que tiene una rigidez mucho mayor que uno de hierro acerado, de alguna aleación de hierro y cosas por el estilo. Y hay otros, por ejemplo, el espiral del cuaderno de ustedes, del cuaderno universitario. Esa espiral es de un material metálico que no sabemos bien cuál es, ¿sí? Pero sabemos que tiene muy poca resistencia porque cuando lo estiramos automáticamente pierde la forma, ¿sí? Perfecto. Y también podríamos haberlo hecho de plástico, pero ¿qué sucede? El plástico se resquebraja. Entonces nosotros en física trabajamos preferentemente con resortes metálicos. Bien, con respecto a las unidades. Gracias. Con respecto a las unidades, en la industria y en el comercio habitualmente trabajamos con kilogramos fuerza. El kilogramo fuerza, ¿sí? También se puede escribir así. Es distinto del kilogramo masa. Distinto. No son lo mismo. Esto mide fuerza. Y esto mide masa, que son propiedades diferentes, ¿sí? Son distintos. Muchas veces se confunden cuando tienen que interpretar los datos del problema porque no saben si es masa o es kilogramo fuerza. Entonces nosotros en laboratorio y en nuestra actividad académica por lo general usamos el Newton en vez del kilogramo fuerza. El Newton porque era la unidad que se merecía Sir Isaac. ¿Y cómo se define? Se define como la fuerza que aplicada durante un segundo a la masa de 1 kilogramo incrementa su velocidad en 1 metro sobre segundo. O bien, tengo 1 kilo de azúcar, ¿sí? Que está en el piso y lo quiero traer hasta mi cadera, lo quiero levantar hasta mi cadera. El kilo de azúcar, mi cadera está más o menos a 1 metro del piso, ¿sí? Y lo hago en un determinado tiempo. La fuerza que usé para levantar ese kilo hasta la cadera se llama Newton, ¿sí? Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿La unidad Newton es grande o es chiquita? Es grande. A ver. A mí me parece que es chiquita. No hay que hacer mucha fuerza para levantar 1 kilogramo, digamos, y a una distancia de 1 metro.
Bien. La primera palabra que debieran decirme es ¿con respecto a qué? ¿Sí? O sea, ¿en qué empleemos la fuerza, digamos? Exacto. ¿Con qué objetivo hacemos Depende. fuerza, todo eso? Claro. Depende. ¿Y de qué depende esto? Depende, ni más ni menos, que de para qué la voy a usar. ¿Sí? ¿Con qué lo estoy comparando? Entonces estamos aplicando la definición de medir. ¿Qué es medir? Era comparar contra un patrón, ¿sí? Este patrón Newton me sirve para explicar cómo se formó el edificio más alto del mundo, ¿sí? Y qué peso tenía la grúa que estaba levantando las piezas para que ese edificio se termine de construir, ¿sí? Sirve para eso, para saber cuánto soporta el brazo de esta grúa, o sirve para explicar cuál es la fuerza que debe usarse para romper un enlace químico, ¿sí? Sirve para explicar cómo hago para traer 4 libros en mis brazos, ¿sí? O sea, ¿qué fuerza estoy haciendo? Tengo aquí los 4 libros. 1, 2, 3 y 4. Llevo los 4 libros, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es y estoy avanzando, qué fuerzas tengo acá de manifiesto, y me sirve para explicar esto, me sirve para explicar qué fuerza debo aplicar para romper estos enlaces internos, me sirve para grandes cantidades. Y si esto fuese un contenedor y lo estoy descargando en un muelle, ¿sí? También estaría midiendo en Newton. Haría en kilonewton, por supuesto, ¿sí? Pero la medida Newton en sí es una medida relativamente pequeña. Pero antes de contestarme cualquier cosa, tienen que decirme con respecto a qué. Depende, ¿sí? Esto que he puesto acá es sumamente importante en la respuesta de ustedes. Porque a mí esta palabra depende me indica que ustedes han analizado la situación, ¿sí? Y en física, lo primero que hay que hacer es analizar las situaciones. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la fuerza más importante y me acordé del masitero, la más grande, la más linda, la más sabrosa. Bueno, la fuerza peso es la más importante de todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de fuerza que siempre aparece en los problemas de estática, que es la fuerza peso. Siempre. La Tierra atrae a las cosas y quiere hacer que caigan sobre la superficie. Esta fuerza es el peso. Si yo suelto un ladrillo, este es el ladrillo, este cae. ¿Y cómo caen los cuerpos? Lo hemos dicho cuando estábamos explicando el método científico. ¿Se acuerdan que conté que don Isaac le cayó la manzana en la cabeza? Vertical. ¿Cómo? De forma vertical. Siempre vertical. Esto es una fuerza vertical,
¿sí? Ahora bien, voy a hacerles una pregunta. La habitación en la que ustedes se encuentran en este momento, ¿el piso cómo es? No me refiero a la calidad del piso, ni el color, ni nada por el estilo. ¿El piso es horizontal? Sí. Sí. Sí, recto. ¿Sí? Y ustedes no tienen ninguna duda que el piso es la superficie terrestre para ustedes, salvo que estén en un edificio. Salvo que estén en un edificio. Para los que están en planta baja. Ah, bueno. El piso es la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Bien. Yo digo que este ladrillo cae de manera vertical, a través de una fuerza vertical. Pero resulta que, para que vean el depende, esta es la Tierra, y yo estoy acá. Esto no es un caramelito, es un satélite, ¿sí? Yo estoy orbitando la Tierra en un satélite. Me porté bien y me sacaron a pasear. Si yo estoy orbitando la Tierra en un satélite y estoy hablando, en vez de caer el ladrillo, cae Pepe, ¿sí? Desde el satélite, el punto donde está ubicado Pepe no va a ser horizontal, ¿sí? Sino que el punto donde está ubicado Pepe, con respecto al centro de la Tierra, va a ser radial. Es decir, acá está cayendo el ladrillo, o Pepe. La fuerza con la que cae, la fuerza peso, es una fuerza que no se ve vertical, sino radial. Si yo lo veo desde afuera, las fuerzas que caen a la superficie son radiales, porque la Tierra es redonda. Entonces, este concepto que yo tengo acá de que la fuerza peso es vertical, es cierto dentro del marco de yo estoy en mi habitación. Ahora, si realmente quisiera ver al mundo desde afuera, no sería horizontal, no sería recto, sino que la Tierra es toda una curva, ¿sí? Nada más que es tan grande que en lo que nosotros suponemos que esto es una recta. O sea, a esta circunferencia la vamos construyendo con pequeños trozos de recta. ¿Y alguien sabe qué hay en el centro de la Tierra? Un núcleo que está lleno de agua. Un núcleo líquido. Tenemos un núcleo líquido e incandescente. Profe. Sí. Disculpe, ¿qué significaba incandescente? Que está constantemente ardiendo. Es líquido, metálico. Hay lava. Claro, que se convierte en lava cuando sales afuera. ¿Sí? Este núcleo líquido, metálico, incandescente es pesado y es el que atrae a los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. ¿Sí? Los atrae radialmente, pero nosotros acá es un imán.
Cuando nosotros estamos acá en superficie, en nuestra pequeña dimensión, yo digo, esto no es curvo, es recto. Entonces, esta fuerza con la que está cayendo es vertical, ¿sí? Y hacia abajo. ¿Se entiende? Nosotros son como dos escalas distintas. Esta, en la que yo veo las fuerzas que son verticales y realmente, y viéndolo desde arriba, esto es radial y va hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Nadie ha llegado al centro de la Tierra porque es lo suficientemente caliente como para destruir todas las ondas que se mandan. Pero tenemos aproximaciones cada vez más precisas de qué es lo que pasa ahí adentro, ¿sí? Aparte creo que a nadie le interesaría ir a cocinarse, se mandan sondas y demás, pero es tan caliente que no podemos llegar. Bueno, esta es la fuerza peso con la que vamos a trabajar siempre en Newton. Y como ya escribí antes, peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La masa del cuerpo, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, es una propiedad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que es permanente. ¿Bien? Hay algunos términos que son importantes que los manejen. Ahora vamos a hablar de tensiones. La otra cosa que van a ver ustedes en la vida cotidiana, aparte de la fuerza-peso, son las distintas tensiones. Como el ejemplo del compañero que decía, había puesto la luminaria acá, ¿se acuerdan? Estaba la luminaria, estaba el foco ahí, y acá hay una cuerda que cortamos, ¿sí? Y aparece una tensión. En el caso de este semáforo traído de Yanquilandia, está sacado en un libro norteamericano, ¿sí? Del GTA. Parecido. Fíjense qué tenemos ahí. Tenemos, por un lado, el peso. Por un lado, el peso del cuerpo. 200 newton. Por el otro lado, tenemos las tensiones. Este cable que está soportándolo y que se divide en dos tensiones más. ¿Cómo vamos a trabajar con tensiones? Bueno, eso se lo va a explicar su profesor de práctica, pero en la siguiente diapositiva. En X y en Y de las tensiones. Voy a plantear que tengo dos ejes coordenados, voy a establecer una regla de signos, voy a decir que esto es negativo y esto es positivo, esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Esta es mi convención de signos. Y voy a empezar a representar mis fuerzas. Antes de llegar a representar este nodo, yo voy a decir, yo sé el peso de este cuerpo, pero no sé cuánto aguanta este alambre. Entonces lo que hago es cortarlo. Cuando yo lo corto, pongo de manifiesto las tensiones, ¿sí? Este alambre está tratando de unir a este semáforo con la parte de arriba. Entonces, yo en un primer análisis voy a tener, se llama diagrama de cuerpo libre,
esto es mi cuerpo 1. Y esto es mi nudo 2. Entonces, cuando hago la sumatoria de las fuerzas o analizo las fuerzas acá, tengo, por un lado, la tensión del cable 3. Y por el otro, tengo el peso propio, que se escribe con W por weight, ¿sí? Peso en inglés. Esto es lo primero que hago, o sea, vengo de acá para arriba. Y después, este es mi nudo, voy a empezar a poner mis fuerzas. Por un lado tengo mi tensión T3, que es esta que está acá. Por el otro lado, a esta T2 que tengo aquí, y que sé que el ángulo es 63, este es T2, la voy a descomponer en T2i y T2x. Y hago para la otra fuerza. Ay, me ha salido horrible, por favor. Bueno, para mi T1, yo lo que tendría que hacer es descomponerla en T1i y T1x. ¿Profe? Sí. ¿Podría volver a explicar sobre la descomposición en las tensiones, qué? ¿En las tensiones, en la fuerza? Sí, lo voy a hacer ahora en el siguiente, pasando una diapositiva. Ya lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Lo que quiere decir esta definición de cuerpo puntual acá es por qué lo menciono. Porque nosotros en Física 1 tratamos de simplificar todas las variables. Entonces, si este cuerpo es un autito, ¿sí? Y yo tengo que ver que si el viento viene de frente, me va a detener la marcha y va a pegar en determinadas partes del vehículo. Que si es lluvia, me va a estar afectando a otras partes del vehículo, ¿sí? Entonces, para simplificar, yo digo que un cuerpo puntual es la representación de un cuerpo concentrada todas las fuerzas en un solo punto, ¿sí? Para algún tipo de ejercicio, por ejemplo, ejercicio de cinemática, es bastante fácil entender el concepto de cuerpo puntual, ¿sí? Porque es mucho más sencillo aplicar todas las fuerzas en un punto que andar viendo cuáles son los resultados que tenemos por las características de la forma del cuerpo. Como nosotros no somos ingenieros de diseño de la Ferrari, no nos interesa la forma del cuerpo ni cuánto resiste cada puntito. Nos interesa ver que acá se aplican esta fuerza y esta fuerza. Nada más que eso, ¿sí? Es un concepto teórico. Creo que vamos a usar mucho.
Bien, ahora sí, a pedido del público. Nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, puede ser el semáforo, una persona colgada, puede ser un chancho, puede ser un baldecito, pueden ser cientos de cosas. La realidad de este ejercicio es la siguiente. Yo tengo este cuerpo que, perdón, yo tengo este cuerpo que está colgando de acá. Y ese cuerpo que está colgando, que tiene un peso propio, está sujeto por 3 alambres a la pared. Entonces, para poder saber qué pasa acá adentro con estos alambres, yo corto mi primer alambre. ¿Cuál es el primero que corto? El que esté relacionado con el peso, eso siempre. Y siempre voy a comenzar de afuera hacia adentro. O sea, si yo empiezo a cortar acá adentro y no he cortado esto de afuera, no voy a saber nada. Bien, voy a hacer 800 ecuaciones hasta que pueda encontrar el resultado. En cambio, si empiezo de afuera hacia adentro, es mucho más sencillo. Entonces, si analizo esto, tengo la fuerza peso que baja y la tensión 1, supongamos que se llama, no, tensión 3, que sube. ¿Por qué sube? Porque cuando yo quiero cortar, estas dos flechas indican que se están tratando de unir las partes, ¿sí? Bien, entonces yo hice esto y ya sé que T3 es igual a menos el peso. Ahora corto acá y corto acá en simultáneo y voy a analizar este nodo. Allí tengo la tensión menos T3, perdón. Lo dibujo a esto acá arriba, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Por un lado, tengo a la tensión de 3, que es la tensión, esta que yo calculé acá. Esta es T3. Por el otro lado, tengo una tensión que está saliendo del nodo y a esa le voy a llamar T2. Y va a haber una tercera tensión llamada T1 que me voy a molestar en descomponer. Yo tengo T1 ahí y la descompongo en horizontal y vertical. Entonces, esta es T1X y esta es T1Y. Como les dije antes, yo tengo que tener una convención de signos que es muy importante en esta situación.
Ahora bien, T1X y T1Y. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Sabe que yo trabajo con esta cartilla de trabajo para el ingreso? Puede ser que estén en la misma, ¿verdad? Porque estoy revisando acá el cuadernillo que yo tenía y son los mismos ejercicios. Sí, eso, son ejercicios tipo. Son ejercicios tipo. Entonces, yo voy a trabajar acá. Todas las y esto al nodo yo lo voy a imaginar que lo he colocado en un par de ejes coordenados X, Y. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo voy a decir que la sumatoria de las fuerzas que están en el eje X, como esto está en equilibrio porque está quieto, tiene que ser 0. 0. Entonces diré que T2 menos T1X es igual a 0. Por lo que T2 es igual a T1X, pasando para el otro miembro. Y ahora haré sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Y tendré T3 menos T1Y es igual a 0. ¿Por qué ya no está P? Porque yo lo trabajé primero por separado, acá. ¿Sí? Esto es lo que trabajé yo. Ahora simplemente están T3 y T1Y. Entonces, T3, a la que ya conocemos de acá, y ahora veremos el signo. Bueno, voy a hacer 2 pasos, porque si no va a quedar complicado. Esto es igual a T3 menos T1Y, que es igual a T1 por el seno de 52. Y esto es igual a 0. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale T3, por lo que T1, operando acá, me queda igual a T3 sobre el seno de 52 grados. ¿Sí? Como ven ustedes acá, yo no he colocado en ningún momento valores, simplemente estoy sacándolo por fórmula. Entonces, tenía este ejercicio para sacar cuáles son las tensiones y empecé desde afuera hacia adentro. Desde afuera es de donde está cargada la fuerza externa. Saqué cuánto vale T3 y después me fui al nodo que lo tuve que analizar en 2 direcciones, en X y en Y. Saqué cuánto vale T2 igual a T1X y T1X es igual a T1 por el coseno, ay Dios santo, T1 por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? A este T1 lo puedo sacar un valor, porque de acá ya sé cuánto vale, ¿sí? Y con este irme a esta otra ecuación y resolverlo. Yo lo que he empleado de diferente a lo que, y en realidad no es tan diferente, es la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en un equipo
en un ejercicio de estática es igual a 0. Esta condición de equilibrio se puede escribir de una forma más completa, diciendo que, estoy viendo esto que está acá, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de las fuerzas intervinientes es igual a 0. O se encuentra trasladándose con velocidad constante. Cuando hay velocidad constante en un cuerpo, significa que no hay fuerzas externas que estén trabajando. El motor continuo es casi una idealización, porque siempre cualquier vehículo tuvo que empezar desde 0 a circular, ¿verdad? Entonces, está bien, entre este punto y este punto pasó con velocidad constante, ¿sí? Si la velocidad es constante, significa que este vehículo está en equilibrio, porque no hay nada que lo esté alterando y va parejito. Entonces, estoy en equilibrio cuando estoy quieto y todas las fuerzas se van equilibrando entre sí. Estoy en equilibrio cuando el cuerpo se mueve en línea recta si llevo una velocidad constante. Y estoy en equilibrio en rotación cuando mi velocidad angular es constante, ¿sí? Ustedes, un poquito más adelante, van a comprender el hecho de que si yo tengo que ir desde acá hasta acá, esto es recto y es traslación. Ahora, si esa misma distancia la coloco desde ahí hasta acá, lo único que he hecho ha sido unir estos extremos, ¿sí? Por eso la rotación con velocidad angular constante se parece a la traslación con velocidad angular constante. Esto era lo que les pedí a los compañeros que rindieron el día lunes. De los 28, lo hizo 1. No entiendo por qué no le dan bolilla al capítulo 2, que es un capítulo central en la materia. Profe. Sí. ¿Cómo se llama? Este PowerPoint ya está en el Teams, ¿verdad? Ahora lo pongo. Ah, bien. Ahora y la clase también la va a subir al Teams, ¿no? La clase ya queda grabada. Ya queda grabada. Bien, gracias. Profe, una pregunta. En la sumatoria de X en la diapositiva anterior. Sí. Ahí, donde dice T2, ¿no sería, o no era T2 más T1 de X? No, porque para que esto se anule, para que esto se haga 0, fíjate, intuitivamente vuelvo a dibujar las dos fuerzas en X. Espera. Las dos fuerzas en X son T1X, que es igual a T1 por coseno del ángulo. Y la otra fuerza, la que estaba en rojo, era T2, ¿sí? Una iba hacia un lado y la otra hacia el otro. Yo dije que esto es positivo y esto es negativo. Entonces, T2 va para allá, es positivo. T1 va en el sentido contrario, es negativo. T2 menos T1X. Esto estaba de este lado del igual, lo llevo para el otro lado y se me hace positivo. Ah, bien, gracias. ¿Bien? Sí, gracias. Bien. Sigo. Y digo, la primera condición de equilibrio nos indica que si un cuerpo se analiza y que trabaja en 2 dimensiones, la primera condición de equilibrio deberá cumplirse para ambos ejes coordenados. O sea, si yo estoy trabajando en un cuerpo que tiene fuerzas en X y fuerzas en Y, en ambos ejes
tiene que ser nula la sumatoria. O sea, no puede haber una fuerza que quede sin equilibrar, porque la que no se esté equilibrando, esa es la que nos hace que el cuerpo se mueva, ¿sí? Por eso, en estática, trabajamos con están equilibrándose unas con las otras. ¿Se entiende eso? ¿Puedo volver a explicarlo, profe? ¿Quieres que lo explique de nuevo? Sí, por favor. Para poder saber si esta estructura que tengo acá, que yo veo que no se está moviendo, mira por favor al techo de tu habitación y fíjate que hay un foco que está colgando, ¿sí? Sí. Ese foco está colgando de algo. Si es un tipo araña, va a tener tensiones, ¿sí? Y si no, va a estar colgando del techo mismo. Supongamos que es tipo araña. Entonces, yo tengo este cuerpo que tiene un determinado peso. Y está sujeto por 1, 2 y 3 cables, cuerdas, hierros, cadenas, lo que se les ocurra, ¿sí? Por 3 elementos. Y esto no se está moviendo, ¿sí? No está oscilando, no está saltando, no está yendo y viniendo. Entonces, si está quieto, yo digo que está en equilibrio. Y ahora lo tengo que demostrar. Si esto está en equilibrio, entonces debo cortar cortar ficticiamente las cuerdas que están sujetando este dispositivo. Entonces yo voy a tener el peso y la tensión 1, que es la que aparece cuando yo corto mi cuerda. Eso por un lado. Y por el otro, voy a trabajar este nodo. Y en ese nodo, nudo, o como le quieran llamar, que se llame C, voy a tener la misma tensión que tenía acá T1, pero con el sentido contrario. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la parte de arriba. ¿Sí? T1. Y voy a tener esta tensión 2 y una tensión 3. Siempre me van a dar de datos los ángulos, ¿sí? Para que yo diga que si alfa es este, acá va a ser este. Y si beta es ese, acá va a ser este. Entonces, lo que yo voy a hacer en este nodo que tengo acá en amarillo es plantear sumatoria de las fuerzas que están ahí en X, y sé que tiene que ser igual a 0. Y sumatoria de las fuerzas en Y que están en ese nodo, y también tiene que estar en el equilibrio. Para eso, lo que voy a hacer es descomponer cada una de las fuerzas en 2 componentes ortogonales, una en el sentido de las X y otra en el sentido de las Y. Ahora esto es T3X, esto es T2X, T3Y, T2Y. Y sigo.
digo, para mí esto es positivo y esto es positivo. Entonces, analizo en este nudo qué es lo que tengo en el eje de las X. En el eje de las X hay dos fuerzas. Hay una menos T3E más T2X. Y esto es igual a eje de las Y. Tengo T1 que va hacia abajo y para mí eso es positivo, menos T3 y menos T2i. Todo eso es igual a 0. Entonces se cumple que todas las fuerzas que están en el eje de las X se deben igualar a 0. Y de acá yo tengo que empezar a operar, porque acá yo sabía que P menos T1 era igual a 0, entonces T1 era igual a P. ¿No sería más 2T2i? Ya sé cuánto vale T1. ¿Cómo? ¿No sería más 2 más T2i? Más T2i. No, T2i hace esto y esto. Esa es la descomposición de T2. ¿Sí? Va hacia arriba. Ah, bien, cierto, hacia arriba puso negativo. Disculpe. No, esto es lo que vos estás preguntando, es la duda que siempre tenemos cuando estamos haciendo un ejercicio. Por eso es importante comenzar poniendo la convención de signos. Es vital poner la convención de signos, porque si no nos mareamos, nos perdemos. Ustedes están recién iniciando. Hay quienes me preguntan y me dicen, ¿es necesario hacer todo eso que ha hecho usted? Sí, es necesario. Hacen los esquemas y a la par hacen el cálculo, ¿sí? Van a ser un poco más prolijos que yo, que no quiero venirme muy abajo y me vengo acá al otro costado. Es sumamente necesario que trabajen prolijo, prolijo, prolijo. Bueno, sabiendo esto, acá van a tener T1 como dato, van a poder despejar alguna de las dos, y supongamos que este 45 y este 45. Entonces, esta va a ser igual a esta, porque tienen el mismo ángulo. Y acá ya sacamos la relación entre T3 y T1. Con esto que tengo acá, me vengo a la otra ecuación. Y ya sé, como ya sé cuánto vale T3 y puedo sacar cuánto vale T3 y cuánto vale T2. ¿Sí? El T3i sería, lo hago acá, T3 por el seno de 45 grados. Este seno de 45 grados tendría que poner dividiendo en el otro miembro, y esto me quedaría T3 es igual a T1 sobre 2 por el seno de 45 grados. Eso vale T3. Entonces me vengo acá y digo que menos T3 T1 sobre 2 por seno de 45 grados por el coseno de 45 grados
más T2 por el coseno de 45 grados va a ser igual a 0. Entonces, nosotros pasamos T2 para el otro lado, queda acá, y esto nos queda T1 sobre 2 por el seno de 45, por el coseno de 45. Todo esto dividido en el coseno de 45. Simplifico coseno con coseno y T2 me queda T1 sobre 2 seno de 45. Lo cual es muy lógico. ¿Qué quiere decir? Que si los dos ángulos son 45, esta es igual a esta y esta es igual a esta. Eso quiere decir. Pero cuando los ángulos no son iguales, ahí el trabajo es un poquito más engorroso. Los primeros 5 minutos de la próxima clase, yo voy a hacer un ejercicio en el que tengamos ángulos distintos para que, y lo voy a hacer En este de caso corrido y se hacia tiene que abajo sacar las para que tensiones ustedes aparte, vean. ¿verdad? Claro, así es. Para que ustedes vean cómo se resuelve prolijamente. Acá lo he hecho medio enredado y puede que alguno se maree. Como ya estamos en horario, yo muestro, tengo los dos soportes, ahora son verticales, y la luminaria que está sostenida por, esto podría ser una calle, ¿sí? Y una luminaria que pende de un hilo. Entonces ahí están describiendo qué es lo que pasaría con las fuerzas que están trabajando en ese sistema, que como está quieto, supongo que está en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, antes que se vayan todos,